Hola amigos, les saluda Jaime Álvarez. Les invito para que se suscriban a mi canal en YouTube. Me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas y en mi página de Facebook como Jaime Álvarez Matemáticas. Hoy vamos a trabajar un tema de física que se llama la corriente eléctrica. Entonces, a continuación voy a tratar de dar un pequeño ejemplo e ir explicando paso a paso cómo se trabaja. Entonces, podemos definir que la corriente eléctrica es el flujo eléctrico que corre a través de una carga de electrones en una unidad de tiempo determinada. Así se define más o menos lo que es la corriente eléctrica. Y lo podemos sintetizar mediante la siguiente ecuación. Entonces, la I representa intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, eso es igual a la carga en Coulomb y sobre una unidad de tiempo. Entonces, esto me da en columbos sobre segundos. Y esto equivale a un amperio, que es la unidad en la que verdaderamente se debe expresar la corriente eléctrica. En este caso, tenemos un ejemplo. Vamos a explicar mediante dos ejemplos. Entonces voy con el primer ejemplo. Vamos a borrar acá. Ya sabemos la fórmula, ya sabemos la ecuación y vamos a plantear el problema de nuevo y a explicarlo. Entonces el problema dice más o menos así. Dice, hallar la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor de, digamos, 4 microcolumbos en 3 minutos. Ahí está el problema planteado. Entonces vamos a colocar los datos. Entonces dice hallar la intensidad de corriente eléctrica. Entonces sabemos que es I lo que me piden hallar. Hallar la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor de 4 microcoulomb. Entonces eso lo vamos a llamar carga. 4 microcoulomb. Y el tiempo dice que es en 3 minutos, perdón. Entonces recuerde que las unidades jerárquicas, las unidades estándares son el tiempo en segundos y la carga se tiene que dar en coulomb. Entonces debo realizar una pequeña conversión. Acá vamos con la primera conversión y entonces decimos aquí que un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Cancelamos microcoulomb y microcoulomb, los cancelamos para que me quede la respuesta en 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y el tiempo, dice que el tiempo está dado acá en minutos. La unidad estándar debería ser el segundo. Entonces aquí realizamos una pequeña conversión y decimos que un minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos minutos con minutos, multiplicamos 3 por 60 y esto me daría 180 segundos. ¿Listo? Ahora ya vamos a tratar de volver a replantear el problema ya para poder resolver. Entonces puedo borrar acá arriba y voy colocando ya los valores que me van quedando. Entonces decimos que la intensidad de corriente eléctrica es lo que me piden hallar. Decimos que la carga que me quedó después de haber realizado la conversión fue de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y decimos que el tiempo, después de haber realizado la conversión, fue de 180 segundos. El tiempo fue de 180 segundos. Entonces ahora sencillamente vamos a reemplazar. Entonces decimos que I es igual a Q sobre T. Entonces
y es igual a Q, que es la carga, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre el tiempo, que son 180 segundos. Aquí tenemos que realizar una pequeña división. Entonces, aquí vamos a realizar la conversión y decimos acá que columbos sobre segundos, eso equivale a un amperio. Cancelamos columbos con columbos, cancelamos segundos con segundos para que la respuesta me dé en amperios. Entonces, yo puedo tratar de ir simplificando ahí la expresión. Entonces, podemos decir que mitad de 4 sería 2, mitad de 90, de 180 sería 90, mitad de 2, 1, y ahí sencillamente podríamos realizar una pequeña división. Una pequeña división se podría realizar ahí. Entonces sería 4 dividido entre 180. Y la parte exponencial la vamos a dejar igual. 4 dividido entre 180. Eso me daría aproximadamente 0.222. Entonces ese resultado sería igual a 0.0222 por 10 a la menos 6 amperios. Pero esa sería la respuesta. Yo podría dejar la respuesta hasta ahí o puedo reducir aquí con notación científica, como quiera. Dejémosla hasta ahí para no complicar las cosas. Sería 0.222 por 10 a la menos 6. O aquí había podido realizar la división directo. Corriendo la exponencial para acá, porque 4 sería 0.000004 dividido 180 y ahí me daría el resultado. Igual, de esa misma manera se podría tomar. En este caso, hasta ahí podríamos haber llegado hasta esa pequeña solución. Ahora voy a tratar de ilustrar, esa sería la respuesta ya. Entonces, ahora voy a tratar de ilustrar mediante otro ejemplo. Con otro ejemplo podemos trabajar así. Entonces decimos, el ejemplo número 2. Un conductor emite una corriente eléctrica de 6 amperios pongámosle 2 minutos. Hallar A. La carga eléctrica. Vamos allá. B. El número de electrones que fluyen. Ahí está el problema. Vamos a tratar de irlo planteando de una forma muy breve acá. Voy a ver si me alcanza acá para hacerlo o si no borro y me subo otra vez. Yo creo que borro mejor y voy colocando los datos. Ya tenemos los datos, o los voy a colocar acá y luego borro y los subo de nuevo. Entonces decimos que la corriente eléctrica que me da es de 6 amperios. El tiempo que me dan es de 2 minutos. Y me piden hallar la carga. La carga es Q. Y me piden hallar el número de electrones. Ahí está el problema planteado. Ya. Ahora sí me voy a la fórmula. Voy a borrar desde la parte de arriba y voy a subir estos datos para luego comenzar a trabajar acá desde la parte de abajo, que me quede bien organizadito todo.
Entonces me había quedado así. Dijimos que la intensidad de corriente eléctrica era de 6 amperios. Habíamos dicho que el tiempo era de 2 minutos. 2 minutos. Y me pedían hallar la carga eléctrica y me piden hallar el número de electrones. Número de electrones. Ahí está el problema planteado. Listo, entonces lo primero que debo hacer es tratar de hacer una pequeña conversión, porque fíjese que el tiempo debe estar en la unidad estándar, que son los segundos. Entonces aquí decimos que un minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos minutos con minutos, multiplicamos y esto me daría 120 segundos. Ya tenemos el tiempo. Entonces la ecuación estándar de intensidad es igual a Q sobre T. Pero si me piden hallar Q, entonces Q sería igual a esto que está dividiendo, se va a multiplicar. Entonces sería a la intensidad de corriente por el tiempo. De esta manera vamos a hallar Q. Entonces decimos que Q, que es la carga eléctrica, equivale a la intensidad de corriente eléctrica, que son 6 amperios por el tiempo, que son 120 segundos. Y aquí me va a dar la carga eléctrica. Pero debo aplicar una conversión respectiva, ¿no? Porque la carga eléctrica se debe dar en coulombos. Entonces decimos que amperio por segundos, esto equivale a un coulomb, o coulomb, dicen algunos, de acuerdo a la ley de Coulomb. Amperio se cancela con amperio, segundos se cancelan con segundos, para que el resultado me dé en coulomb. Entonces decimos que la carga eléctrica es de 6 por 120, eso me daría 720 aproximadamente. Me da 720 columbos. Y ahí tengo la respuesta número 1. Ahora me dice el problema que debo hallar el número de electrones. Ese sería el ítem A. Para hallar el número de electrones debo tener en cuenta un valor constante. Entonces voy a borrar esta parte de acá, este proceso, y me quedo solamente con los datos. 720 columbos fue lo que me dio. Entonces sería así. Eso me dio 720 columbos. Entonces la carga eléctrica fue de 720 columbos. Entonces el nuevo ítem es hallar el número de electrones. El número de electrones se deriva de acá, de esa expresión, de la carga. Y lo podría hacer de la siguiente manera. Por medio de una regla de 3 simple, lo puedo hacer, o aplicando el método de factor de conversión. Voy a aplicar el método de factor de conversión, que es el más fácil. Entonces decimos acá, sobre este punto que era la respuesta de la A, entonces vamos a decir acá que un electrón tiene como carga 1,6 por 10 a la menos 19 columbos. Esa es la carga que tiene un electrón. Es un valor constante. Entonces cancelamos columbos con columbos. Y arriba tendríamos solamente 720 por 1, me daría 720. Entonces decimos acá, número de electrones sería igual a 720 por 1, me da 720 electrones. Esto lo debo dividir por 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces voy a dividir solamente lo que es la parte numérica. Y la parte exponencial la voy a dejar como tal. Entonces voy a tratar de dividir solamente la parte numérica. O sea, deberíamos tomar solamente en este caso 720, que es el valor de la carga. 720 lo voy a dividir entre 1.6 dividido entre 1.6, que sería el valor constante que tiene la carga de un electrón. Entonces eso me daría 450. 450 cerrados me da. Ese valor me da es decir que el número de electrones es de 450 por 10 a la 19, porque este valor sube y cambia el signo, lo que son potencias de base 10, esto sube y cambia el signo.
por 10 a la 19. Este es el número de electrones que hay. Y de esta manera hemos tratado de resolver con éxito un ejercicio acerca de la corriente eléctrica. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube. Allí me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas, en mi página de Facebook como Jaime Álvarez Matemáticas, y allí puede encontrar todos los temas de matemáticas, de todos los grados, de química y de física para que pueda disfrutar. A su vez puede encontrar proyectos de cómo hacer lociones, cómo hacer talcos, cremas humectantes, jabón líquidos, ambientadores, etc. Todos estos temas, estos proyectos los puede encontrar allá en mi canal. Cualquier duda, realice los comentarios respectivos que con muchísimo gusto le atenderé. Estoy para servirles con muchísimo gusto. Muy linda, ya me quedé.